20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Buenas noches, bienvenidas, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Música Me Llueve. 5 minutos pasan de las 20 horas y es un placer acompañarles desde esta emisión por la 97.9, por la 102.5 Maldonado, la 90.9 en Colonia. Un día bastante complejo, un día en el cual uno agradece tener un espacio radial y poder también comentar algunas intenciones, algunas sensaciones, algunos sentimientos a partir de una noticia tan compleja, ¿no? Y conmovedora como es el fallecimiento de una figura tan grande como Carlos el Indio Solari. Por otro lado, una responsabilidad tan grande de poder estar a la altura de una despedida como es la que seguramente merece y como seguramente la que tendrá el Indio Solari en el día de hoy y también en el día de mañana. Ahora estaba justo siguiendo alguna información más reciente, ¿no? Consultando a algún amigo que vive allí en la zona de Comodoro Rivadavia, al sur de Argentina, donde en el día de mañana y también el domingo se van a estar presentando los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que ha sobrevivido al Indio Solari, ¿no? La banda que ha continuado tocando, llevando toda su música desde hace ya algunos años. Incluso todavía no está resuelta la suspensión, como sí está resuelta la suspensión del concierto que tenía también el día sábado Sky Bailinson en la ciudad de Rosario. Todavía no es muy claro, hay muchísima gente concentrada allí en la plaza principal, en la plaza de San Martín, creo que se llama, la de Comodoro Rivadavia. Enorme cantidad de fanáticos, de ricoteros que están reunidos ahí y bueno, de alguna manera abrazándose, intentando sobrellevar esta noticia que trascendió la mañana de hoy, que tuvo lugar en la madrugada, ¿no? Ahí es cuando se presume habría fallecido Carlos el Indio Solari. Por supuesto que esta primera parte del programa la vamos a estar dedicando. No trastocamos toda la agenda que teníamos planificada. Tenemos un invitado que teníamos muchas ganas de también de compartir aire con él y compartir su música, que es Niño Gutiérrez, que lo tendremos entonces en la segunda parte del programa. Pero en esta primera, si les parece, vamos a adentrarnos también en esta noticia que recibimos todos hoy como un golpe fuerte en la cara. Conocida esta mañana, luego de varios años padeciendo el Parkinson, casi una década. A sus 77 años murió Carlos el Indio Solari, una figura enorme en la historia de la música contemporánea, el ex líder de Patricio Rey y sus Redondos de Ricota, el motor de los fundamentalistas del aire acondicionado, el ícono del rock argentino que muchas veces buscó refugio en Montevideo, buscó refugio en Uruguay, el protagonista de un fenómeno de masas pocas veces visto, el dueño del pogo más grande. Hoy vamos a estar compartiendo algunas reflexiones del Indio Solari en distintas manifestaciones públicas, en distintas entrevistas y por supuesto también escuchando algunas de sus canciones, de algunos de sus 14 discos, 9 con Patricio Rey y sus Redondos de Ricota, 5 junto con los fundamentalistas del aire acondicionado. Es todo el enorme caudal de canciones que fue desarrollando a lo largo de su carrera. Vamos a recorrer obviamente un repertorio quizá no tan popular, aunque por medio del cual el Indio también iba dejando algunos rastros, proyectándose también en ausencia. Hoy ha circulado, pero vamos a compartir una vieja entrevista del año 1985, cuando estábamos en contexto del primer lanzamiento de la banda. Aquel Gulp era el debut de los Redondos de Ricota. Y quiero poner un poco en contexto también, porque fue a casi 10 años de fundada la banda. La banda se funda en el año 1976. Este año se conmemoraba justamente medio siglo de su fundación, pero recién publican su primer trabajo en el año 1985, en la misma sintonía en que acá, por ejemplo, los
estómagos publicaban aquel tango que me hiciste mal. Y eso tiene toda una razón de ser. Recuerden que en el año 1976, cuando se funda Patricio Rey y los Redondos de Ricota, era el año en el cual se daba también el golpe de Estado en Argentina. Comenzaba la dictadura que llegaría hasta el año 1983. Y los Redondos de Ricota esperarían todavía un tiempo más para publicar aquellas canciones de Gulp. Quiero poner en contexto también que en el año 1982, a instancias justamente de la guerra de Malvinas, en aquel contexto el gobierno argentino, el gobierno de facto en Argentina, impulsaba el registro y la grabación de un montón de proyectos musicales de aquel país, porque ante la prohibición del repertorio anglo había que alimentar la escena musical argentina y el rock se vio favorecido en buena parte también por todo aquel contexto, pero los Redonditos de Ricota no se apuraron en publicar porque no estaban a fin de hacerlo a instancias de sellos discográficos internacionales que eran los grandes promotores para fichar a todo el caudal de bandas de aquel contexto. Esperaron lo suficiente, esperaron incluso reunir un presupuesto y no grabar en condiciones como podrían haber tenido si se hubieran afiliado a las promesas de una disquera internacional, pero estaban sellando en aquel año 1985 su independencia, que continuarían en la autogestión hasta el último de sus días. Escuchemos lo que decía Solari en aquel contexto de Gulp. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro. Pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía, la historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera fractura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera fractura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado... Casi sin arrebato, y sos prudente en la tiniebla y con los gatos. Golpe de suerte, golpe de suerte. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre que ya sabe del cuento de la muerte. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente lo que ya sabe del cuento de la muerte, golpe de suerte, es lo que dice el Indio Solari. Y acá habla de la independencia artística, el principio y el fin, la concreción de un álbum desde la independencia hasta la disolución en las mismas condiciones. Independientemente de que estábamos metidos en la cultura desde el primer momento, no teníamos guita para hacerlo. Salió 8 años después porque juntamos dinero para fabricar el disco. No queríamos firmar mientras que los otros grupos querían firmar. Era como una especie de condecoración que viniera una empresa internacional y que tuviera interés en vos. En cambio, a nosotros nos importaba que eso. Una vez me llevó Poli y Sky, me llevaron a ver a López, yo creo con la intención de firmar un contrato. Y cuando se pasen, y lo veo al tipo que estaba con las patas arriba del escritorio, con un traje marrón, una toalla blanca y una mano. Andá a la concha de tu hermana. Déjame de joder. Ahí fui, me di vuelta, me fue el carajo.
Este es un fragmento de una entrevista que le hizo Pedro Rosenblatt para Gelatina, una muy buena entrevista, diría que de las mejores que el Indio dio ya en este padecimiento de esta enfermedad degenerativa del Parkinson, todavía con muchísima lucidez y muchísima honestidad, además contando parte del proceso justamente que había consolidado a la banda por un lado y que había también significado parte de la disolución. También habló en retrospectiva de Los Redondos de Ricota. Aparte, yo no les pregunté nunca si lo que yo decía como discurso público avalando la cosa les parecía bien. Todos los reportajes los daba todo yo y nunca me dijeron, che, no estamos de acuerdo con esto. Así que yo decía lo que se me ocurría, creyendo que aquel que me decía hermanito venía atrás mío creyendo eso también. Creo que teníamos, no estamos seguros, estoy seguro que teníamos personalidades totalmente diferentes, que una serie de malentendidos de la vida nos juntaron en un plan exitoso y que nos llevamos bien haciendo canciones. Eso es todo. Una serie de malentendidos nos reunió y nos llevábamos bien haciendo canciones, decía justamente sobre Sky Beilinson. En una entrevista, seguramente también la vieron, seguramente asistieron a ella, que le hizo Mario Pergolini para Vorterix. Hablaban también de Los Redondos de Ricota y él decía que no había ninguna manera de volver a tener una conversación, de hacer las paces, de tener un reencuentro con Sky Beilinson, porque él decía, a mí me podés cagar con guita, no tengo problema con eso, pero no me podés traicionar. Si me traicionás, nunca más voy a volver a establecer relación contigo. Bueno, ante la muerte, ante la despedida del Indio Solari, hoy, como decíamos, Sky Beilinson escribió, te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer, con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora soy la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste y dice además en una postdata queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha que tenían programada el día de mañana para Rosario. No sabríamos qué hubiese sucedido si hubiera fallecido primero Sky Beilinson y este mensaje lo tuviera que escribir el propio Indio Solari, porque hasta último momento el Indio Solari se mostraba totalmente reticente de establecer un vínculo, de volver a establecer relaciones. Es parte también de la historia, ni que hablar, del Indio Solari, un hombre que sabía desalar las heridas. Los Redondos, los pobrecitos, los muchachos del resto se comieron un garrón que venían tirando papel picado y le patearon el banquito. Pues fue un rollo entre Sky y yo y la negra. Los otros pibes, yo los invité a tocar, que si yo Sky no, pero porque tendrá otro proyecto, otro tipo de mirada sobre el asunto. El pasado no lo tengo muy presente, porque insisto a lo que te decía yo hoy, no podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica, entonces nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Saliste ya 1000 veces de la pista, respira a reclutar bien maquillado y ocultando tu luna. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue, todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso más, un
revisando recién la agenda de Sky Beilinson y tiene un concierto programado aquí en Montevideo para el próximo 11 de julio en Montevideo Music Box, que seguramente va a ser una fecha que esté totalmente colmada si es que la mantiene todavía en su cronograma de conciertos. En una entrevista con Mario Pergolini, también para Vorterix, el propio Indio Solari daba cuenta de alguna manera del proceso degenerativo que estaba atravesando con este Parkinson, contando detalles, ¿no?, de lo complejo que era para él algunos días de mucho dolor, también poder levantarse, poder ponerse un buzo, ¿no?, algo que le llevaba muchísimo trabajo, incluso cuando era asistido, ¿no?, que era algo que cada día tenía que contar de manera permanente, ¿no?, ya a las 24 horas. Por tanto, si bien la muerte es una sorpresa, era también un hecho esperado, ¿no? Y lo mismo podemos presumir también al momento que llegue el anuncio del fallecimiento de Charly García, porque fueron vidas con mucho castigo también y ya en un proceso de desgaste bastante claro, ¿no?, bastante elocuente. El Indio Solari decía hace un tiempo: no sirvo para viejo. Yo soy adorador de la juventud y desgraciadamente es una cosa que se escapa de las manos. Cuando te das cuenta, yo me venía tirando papel picado hasta hace poco porque me sentía el hombre metálico, y hasta que un día te van y te dicen: me parece que ya el papel picado no va. Yo no me gusta esta. Y encima yo lo que creo que ha pasado, porque yo también me aferro a la vida. Si no, yo me pego un corchazo y se terminó. Y que lo he pensado más. ¿Sí? Sí. No ahora, en este momento no estoy tan mal, digo, pero porque no sirvo para viejo. No, me doy cuenta que no sirvo para viejo. De alguna manera también ese tipo de declaraciones son las que motivan ahora, ¿no?, la participación de médicos tratando de, en una autopsia, bueno, certificar las razones, los motivos de su fallecimiento, ¿no? Porque obviamente en este proceso de degradación y con advertencias como esta, en algún momento me hubiese pegado un corchazo, hace presumir también que podría haber cometido justamente haber tomado esa decisión. Ya con los fundamentalistas del aire acondicionado, el Indio Solari había escrito La muerte y yo, ¿no? Cosa difícil de hacer, cómo volver a la vida peces y que así puedan nadar otra vez en mi sopa de pescado. Escuchemos esa canción. Yo, entonces, del Indio Solari, dice: y siempre Dios contra todos, un pie en el tren, el otro en el andén, ardiendo. Me he puesto grande, ya ves, solo le pido a la vida que no me duela y no estar aquí si cae más mierda del cielo. Un montón de versos, de alguna manera hasta premonitorios, ¿no? Casi que despidiéndose en vida para sobrellevar a todos sus fanáticos este momento. Hay muchas canciones
de El Indio Solari que tienen un poco más de literalidad, ¿no? Como esta que acababa de leerlo, pero mayormente toda su poética es bastante intrincada, ¿no? Que uno tiene que tratar de desentrañar y comprender, sacar deducciones, que era algo también sobre lo cual él jugaba, ¿no? Tratando de escapar a lo obvio, a lo literal. Eso hace que sea un artista también como difícil de comprender su nivel de popularidad. Yo creo que mucha de la popularidad de Los Redondos, mucha de su propia masividad tiene que ver con ser un artista nacido en Argentina, ¿no? Porque todos los fenómenos en Argentina tienen como ese grado de pasión visceral, casi irracional, porque es extraño que alguien con esta prosa, con este nivel de dificultad de su texto haya logrado captar tanta tensión y tanta masividad. Yo hago música para imaginar, decía el Indio Solari. Yo no hago música para que todos deduzcan qué es de lo que estoy hablando. Escuchemos. Yo hago música no para que entiendan las boludeces que digo yo, sino para que imaginen. Mi obligación es hacer un puzzle, una incógnita, alguna cosa que te atraiga como para vos imaginar. Yo no quiero que la gente imagine lo que piense, se entere de qué me pasó a mí con la piba de Blockbuster. Que a quién carajo no importa. Si yo hice la canción así, fíjate vos qué te pasa cuando la escuchás por la música, si te atrae algún otro tipo de mambo. ¿Qué te lleva a imaginar? La música está hecha para imaginar. Y la letra está hecha para ser visible de la música. No debo competir con el personaje, por eso es que me retiro, porque le quito tensiones, le quito cosas que son importantes para crear algo, cualquier cosa. El arte es simbólico, es simbólico, no hay otra manera de verlo. No es la cosa en sí, si vos dibujás hiperrealista un perro, vas a tener casi 2 perros y no vas a tener un cuadro. No sé, qué sé yo. Yo me retiro para no competir con el personaje, dice el Indio Solari, ¿no? También él fue soldando los propios barretes de su celdario, ¿no? Quedando confinado a Los Velo ahí, porque era muy difícil también para él salir. De hecho, él venía muchas veces a Montevideo buscando refugio para poder moverse un poco con más libertad, o ir a Estados Unidos, a Nueva York, ¿no? Porque salir en Argentina era una cosa absolutamente de locos. To beef or not to beef, era lo que decía con los fundamentalistas del aire acondicionado. On up to beef. No daba más, me fui en un trip, tu Gringolandia, a San la mierda. Yo recé y rajé, me fui a llenar de frititos mi estoraje. Y allá fui por mi green card. Me fui dejando todo pending, my baby. El aire acondicionado iba a rajar, al fin, mi raja de asman, forjándose. Eso es lo que decía entonces con esta canción, El Indio Solari, cuya última aparición pública fue en los escenarios en un recital de los fundamentalistas del aire acondicionado, La Plata, en diciembre del año pasado, donde participaba sorpresivamente a partir de un registro que habían hecho justamente en su propio estudio, donde él cantaba algunos hits como Nike La Cultura, como Tarea Fina, como Pool, Averna y Papusa. Y dejó
además un mensaje para su público, ¿no? Él decía, me acompañaron durante ese tiempo hasta que la providencia quiso que me cruzara conmigo un par de cositas que me lo impiden. Ya saben ustedes de qué hablo, no me permiten estar ahí y subir al escenario, pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy ahí con ustedes, escuchando, porque estoy ahí y no voy a estar así, y lo voy a estar haciendo, era lo que expresaba entonces en aquel momento. Escuchemos otra canción. Para él, según le decía Pergolini, una de las que mejor solo de Sky Billingson tenía. Él decía, por un lado, todo un palo, es una de las que más me gusta lo que hace Sky Billingson. Y por otro lado, está esta, Etiqueta Negra. Oportunidad de hablar con Carlos el Indio Solari en algún momento y busqué por todos lados, revisando un montón de cajas con viejos cassettes, a ver si aparecía aquella vieja entrevista de Mundo Cañón, en la cual con Rufo Martínez conversamos con Carlos el Indio Solari cuando venían de alguna manera a presentar los fundamentalistas del aire acondicionado en aquel 2005. Nos impactó el tono, la voz grave que había del otro lado del teléfono y la enorme altura intelectual de alguien que se presentaba totalmente formal, como un señor que hablaba con una sutileza y una calidez enorme. Realmente era muy emotivo conversar con el Indio Solari, una figura de alguna manera inalcanzable, ¿no? Tuve oportunidad de en mi recorrido periodístico conversar con la mayoría de todas estas celebridades, ¿no? Con Spinetta, con Charly García, ni que hablar, con el propio Gustavo Cerati, pero la charla con el Indio Solari requería como una altura intelectual a la cual uno nunca se sentía acorde, ¿no? Siempre uno presumía que había leído muchísima literatura, ¿no? Y eso se puede ver en buena parte de su repertorio. Su última aparición pública, de alguna manera, fue con un mensaje grabado que mandó cuando la Universidad de Buenos Aires le daba ese doctorado honoris causa y él mandaba justamente un mensaje agradeciendo tanto al rectorado como a todos los que hacían posible el reconocimiento en general. Nos vamos a ir con la última canción porque no quiero robar más tiempo ya para el entrevistado. Quiero leer un par de mensajes que llegaron. Uno, curiosamente, desde Chile. Dice, el rey no ha muerto, larga vida al rey, el flaco Miranda, desde Santiago de Chile. Hoy también me comentaban distintos fanáticos de Los Redondos en Paraguay, en Chile, en Uruguay, eran como los lugares, los recodos donde más ricoteros estaban, bueno, justamente duelando esta pérdida del Indio Solari. Gracias por este programa. El Indio y los ricoteros me acompañan Los Redondos, perdón, me acompañan desde mi adolescencia. Los vi escapada en el 2001 con los fundamentalistas en el Velódromo. Años después fue un referente que nos ayudó a vivir en épocas difíciles. Muchos jóvenes del barrio, hijos de la clase baja y media, de familias que hacían aguas. Por eso mi mejor recuerdo para el Indio hoy me sigue acompañando para digerir locuras que se siguen repitiendo, la tristeza y el amor. Su poesía sigue vigente.
Dice, duelo ya no más, sus canciones se resignifican, el libro de Marcelo Filgueiras se vuelve a leer con otro color. Tremendo resumen hiciste, gracias, me pone alguien por acá. Bueno, vamos cerrando, nos vamos a ir con esta canción, se llama Encuentro con un ángel amateur, es también parte de Solari y los fundamentalistas, donde él habla, ya recapitulando, dice, empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando, la traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonso, amateur, me condenó al paraíso y solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí me iré cantando. El Indio Solari, salud. Empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonso amateur me condenó al paraíso, solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking, Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Amor, ¿sabes que si ganamos en la promo de Estaciones ANCAP nos vamos a Noruega? Oh, siempre soñé con ir a Noruega. Bueno, yo en realidad prefiero el calor, la playita. Ah, bueno. Pero ahora es cuando me decís no importa, mi amor. Si es contigo voy a donde sea. ¿No? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP sobre ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancap.com.uy. Tengo un chisme para contarte. ¿Qué tenés?
¿Qué soy? ¿Política, sociedad, la China y Wanda Gay? Peor, me enteré que en Uruguay hay más de 250.000 personas que no tienen un plato de comida diario. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Me estás tirando fruta? Todo lo contrario. Pero ahora vos y yo podemos hacer algo, porque los amigos de Redalco lanzaron Misión Platos. Del 5 al 8 de junio tenemos que llegar a la meta de 1.300.000 platos. Todo lo donado en esa fecha se va a duplicar por una empresa patrocinadora. Entrá a misionplatos.com y doná. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. Hace días que no estoy tan bien. Podrías dejar de joder. Llevarte tu desnuda palidez y dejar de aparecer de golpe. Hace días que me fui del tiempo. Entraste raros argumentos. Niño Gutiérrez es el seudónimo del cantautor Agustín Rodríguez, un proyecto artístico nacido en Tacuarembó, cuna de talentos si las hay, y que por momentos se presenta en formato solista, tan solo con guitarra y voz, y por otros lo hace junto a una banda que integra Aníbal Benítez, Juan Fernández y Lucas Giordano. Su irrupción discográfica despertó en plena pandemia, cuando en mayo del 2020 sorprendió con la publicación de 3 Milongas, su primer EP, en el que planta la piedra fundamental de lo que vendría después. De hecho, ahí está Milonga que no es milonga, un manifiesto que rinde tributo a su antepasado, inmerso en la poesía y la melancolía. Milonga que ve el futuro, la muerte de mis amigos, las botas rozando el muro. Meses más tarde, en enero del 2021, publicó Dos Caminos, 5 nuevas canciones en otro EP, donde la melancolía esta vez convive con el humor. Tan tranquilo, llevo un vino, voy camino ausente de más. Sin dinero, en pleno enero, tu casa en el bulevar. Seco el destino y seco mi paladar. Al año siguiente, en el 2022, publicó un par de simples, Yo rompí y Ya va a cambiar, con el que mostró una nueva cara del proyecto. Ayer cogimos sin fe, quedamos tirados hablando de un árbol que no va a crecer. Nada que hacer. Sin embargo, fue con Una guitarra del 2023, su tercer EP, que Niño Gutiérrez encontró su forma más sólida, sellada a partir de esta versión. Algo nuevo, hacía bellas artes en el centro y llamé.
de barrio, este cover de Common People de los Pulp, ponía a Rodríguez o a Gutiérrez en medio camino entre el campo y la ciudad, buscando quizá también ser una pieza de este damero artístico urbano aquí en la capital. La lleva al toque al supermercado. En 2025 sumó otras 5 canciones y alcanzó la veintena con Hoy cerré temprano, una portada en blanco y negro que muestra a un hombre de campo mateando directo con la pava en alza con la misma mano con la que sostiene un cigarro. Escuchemos Milonga de Jesucristo y Magdalena. El Aníbal estaba en el piso cuando aquel estribillo dejó de sonar. Muchas cosas metidas en la cabeza, un trabajo, un ropero y un agujero más, y las nubes se levantan como un huracán. Todo el mundo está fingiendo que esto va a cambiar. Desde hace ya varios meses que Niño Gutiérrez comenzó a presentarse de forma regular en la cervecería Punto Rojo, donde desplegó el código rural. Todos los segundos viernes de cada mes se sube a escena con la banda y con un invitado. La próxima será el 12 de junio y quedan, después de esta, otras 6 instancias más. Entonces, en minutos, en segundos, conversamos con Agustín Niño Gutiérrez. Sin trucos ni red, solo el músico y su instrumento. Bienvenidos al refugio acústico de La Música Me Llueve. El verano aquel fue como estar en la lona. Es un placer para nosotros recibir a Agustín, recibir a Niño Gutiérrez. Quiero preguntarte de antemano cómo surge este alias artístico, si es una entidad de un proyecto, si es un alias que encontraste para no exponerte tu identidad directamente en este proyecto artístico. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es un honor estar en mi programa predilecto de los últimos meses. Qué lindo. Lo estoy mirando mucho. Muchas gracias por invitar. Un placer, ¿no? Y bueno, el nombre es una especie de chiste de, en vez de Rodríguez me pongo Gutiérrez. Y es lo que decís vos, una especie de máscara para empezar a explorar otras cosas sin mi nombre de la cédula. Pero eso, es un poco... Dice un poco de las tradiciones que viven adentro mío, que un poco el indie se usa mucho niño, también el flamenco, de alguna manera se usa mucho el también, niño. También, es verdad, sí. No es que yo haga flamenco, pero sí convive un poco la cuestión de la tierra adentro y las tradiciones más antiguas que están ahí un poco. ¿Hace un tiempo que estás radicado ya aquí en Montevideo? ¿Desde cuándo? Sí, ya hace unos 10 años, un poco más. Y estoy acá, pero voy muy seguido a Tacuarembó. Pero he tocado más acá que en Tacuarembó, la verdad. O sea, cuando abrís el proyecto cuando te iniciás musicalmente, estabas ya aquí plantado. Sí, sí. ¿La pandemia te llevó igual a Tacuarembó? La pandemia me llevó, estuve unos 2 años y allá como que junté unas fuerzas y unas inspiraciones y volví, que ahí fue cuando saqué un poco más de música, que empecé a grabar más y eso. Pero sí, en realidad como que mi centro, mi spot es Montevideo. ¿Y cuál era tu entorno musical, tu entorno familiar? O sea, ¿por qué nace este artista, este cantautor? Y uno tiene, capaz que cuando intenta hacer de una manera lo que tiene con lo que está ahí en la vuelta, lo que está en la vuelta es lo que tus padres escuchan, tu hermano escucha, tus amigos escuchan. Entonces estaba desde ya la música popular, con raíz folclórica, que creo que es lo que yo hago. Después, cuando llegó el internet, que me agarró con capaz que unos 12, 13 años, ya empecé a meter más cosas vinculadas a eso, a la música indie, a la música más de mundo, pero sin tratar de dejar de lado lo otro. La raíz. La raíz un poco. Pero sí, pero también creo que hablando un poco de la definición de folclore, creo que de alguna manera lo que intento es no monumentalizar y no hacer una réplica de un folclore que ya ha pasado, pero creo que hago folclore.
Estás enmarcado dentro de este nuevo concepto que es la post-milonga, ¿no? Sí. Os ha intentado desde la prensa o de la crítica especializada ponerle un nombre a esto que empieza a acontecer, que obviamente tiene raíz de un montón de antecesores, ¿no? Que hemos escuchado y que han sellado de alguna manera también un estilo de música local, ¿no? A partir de, no sé, del maestro Rubén Lena y las experiencias también de los olimareños, Osiris Rodríguez Castillo, Sampaio, ni que hablar, que fueron fundando de alguna forma un repertorio y una manera de tocar que responde también al paisaje propio. Yo creo que lo que decís es muy cierto y nosotros tratamos de eso, estar conscientes de la tradición a la que pertenecemos. El nombre Post-Milonga es un nombre como de esas cosas que aún no existen, pero que ya tiene nombre, como un montón, como el fin del mundo, que ya está, no sé, se me ocurre, pero es un chiste en realidad que lo empezaron a decir unos amigos y se ve que el nombre es lindo, porque lo han repetido, pero es algo que no existe, es un pie como para empezar a hacer algo. Pero siempre estando un poco conscientes de a qué tradición pertenecemos. Eso luego de analizar lo que ya está hecho, ¿no? Uno va y hace primero y después le pone palabras y explica, esto es de acá, esto lo tomé de acá, de allá. Pero lo principal creo que para todo hecho creativo es simplemente hacerlo. Y bueno, después se verá cuál es la explicación lógica de por qué hicimos eso y por qué tocamos la guitarra así. Pero creo que no hay tanta palabra alrededor de los dedos que cuando se mueven nomás. ¿Y en tu entorno familiar habían tocadores y cantores también o solo gente que escuchaba música? Las dos cosas. Ahí va. Sí. Mi padre toca la guitarra y canta, mi hermano también. Y de hecho, siempre algo que yo agradezco mucho es la cantidad de guitarreadas que hemos tenido, que creo que es la fuente de técnica que pude agarrar, la poca que agarré fue justamente tocando entre personas de confianza. De confianza y también amigos de amigos que iban apareciendo. Y entonces uno va agarrando algunas cosas y tomando prestado. ¿Y ya mostrabas estas canciones en aquel entorno o guitarreabas sobre repertorio popular? No, una de las cláusulas de las guitarreadas, generalmente, al menos de estas guitarreadas, era repertorio popular. Ahí va, una que sepamos todo. Una que sepamos todo. O que sepan los viejos, por lo menos. Y entonces los más jóvenes escuchábamos, mirá, qué bueno ese tema. Y también al revés, que los jóvenes, alguna cosa de los jóvenes que los viejos paraban la oreja. O sea que les tocabas piba de barrio ahí, no tenían ni idea ni de qué venía. No, nunca sucedió. ¿Y cómo llegaste a los Pulp? Por ejemplo, es una re linda versión. Sí, ¿verdad? Que es me acuerdo que con un amigo, con Diego, que fue el que la hicimos juntos esa traducción, Diego Silva Piedra, que escribe. Con él estábamos escuchando y nos pusimos a ver bien la letra y vimos como también estábamos un poco obsesionados con la dialéctica materialista y todas esas cosas y vimos que era como una forma no solemne de hablar de eso, ¿no? Y nos pareció bastante interesante traducirla y lo mismo, una vez fuimos, la hicimos y quedó linda y ya está. Tampoco fue que le pensamos tanto. Se la mandaría a Jarvis Cocker, ¿eh? Sí, bueno. Se la mandaría, de verdad. No va a entender nada. Bueno, no sé. Se la traducen porque y tiene también que ver con el contexto. Él se la compuso para una compañera de clase que era griega y tenía mucha guita. Sí. Y quería de alguna manera ser parte de la sociedad común, ¿no? Obviamente su estrato no se lo permitía, pero ella quería ser una piba de barrio. Bueno, sí. Obviamente que es lo que dice también la canción. Quería preguntarte, porque vos venís de Tacuarembó, es una tierra tremenda, ¿no? ¿Cuánto incide para vos venir de ese lugar en el que probablemente haya nacido Carlos Gardel, en el que certeramente nació Eduardo Arnoyanz, Washington Benavides, su sobrino Carlos El Zapito Benavides, Eduardo Larbanois, la poeta Circe Maya y tantos más? O sea, es una tierra fértil artísticamente. Bueno, por un lado es como un lugar a donde nosotros vamos a
a mirar, tipo, a ver qué hay atrás, y empezamos a ver todos esos nombres. Y es una fuente en donde nosotros podemos escarbar de una manera quizás fácil, porque son vecinos de alguna manera, porque el Bocha capaz que vivía a 3 cuadras de donde yo vivía, y hay gente que lo conoció, muchos fueron alumnos de él, entonces nos ha llegado toda esa información, y yo creo que de alguna manera somos hijos y nietos de todos ellos, por el simple hecho de cómo la sociedad va teniendo hijos, nietos, y se va armando una red de que nos llega de cara a cara ver a esos antepasados, ¿no? Es como que estamos muy cercanos de alguna manera, y es como, yo lo veo como todo positivo, no hay... No, sin duda, sin duda. Quiero preguntarte también por la nueva escena, ¿no? Muy propulsada por este Tacuanois, ¿no? Este festival que ya lleva como 4 ediciones y que ha también expuesto a nivel nacional, pero ha traído muchos exponentes a la capital que también son de una nueva generación, que nacieron allá y que están haciendo música muy interesante. Pero vamos a hacer una pausa y luego de la pausa me contás y ya vamos a venir además con música en vivo. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. I'm feeling you. I feel like you called me back. I lost somebody, you at my side. Es un sacrilegio cortar canciones, pero bueno, quiero ir avanzando para poder también compartir este rato musical con Agustín Rodríguez, con el Niño Gutiérrez. Tacuarembó, hablábamos recién, no más allá de ser una cuna artística tremenda, hoy es un espacio enormemente fermental, con toda una corriente de la posmilonga, como decíamos recién, toda esta camada de Tacuanois. Quiero preguntarte, ¿vos conocías a Tayo, a Joaquín Menchaca, a bandas como Un Susurro Soviético, a Julia Lunar, a Munay? ¿Los tenías a todos esos de la vuelta o se fueron nucleando a partir de esta mirada
ya más global que intenta agrupar todo lo que existe en Tacuarembó? Mirá, para explicártelo, Tayo vivía a una cuadra de mi casa, incluso con Julia y Fede, viven a una cuadra de lo de mi abuela. Ahí va. Todo, sí, nos conocemos. Un vecindario. Claro, sí, si bien hay un desparramados por Tacuarembó, pero nos conocemos, sí, de la vida. ¿Y te sentías emparentado de alguna manera? Sí, claro. Creo que eso fue lo que Tacuanois hizo, que es como nuclear un poco una escena que compartimos ciertas visiones estéticas o música en común también que escuchamos. Y eso es maravilloso. Es tremendo, porque no sé si se ha replicado con tanta claridad en otros departamentos. Claro que hay nuevos exponentes, artistas jóvenes que componen cosas muy lindas, ¿no? Pero ahí se dio casi que en una misma generación un montón de artistas nuevos, ¿no? Sí. La verdad que hay algo que uno no lo puede analizar porque está ahí, ¿viste? Entonces a veces parece que es la misma burbuja de uno, que entonces como prácticamente no puedo opinar de si pasa en otro lado o no. Todavía está latiendo, todavía es como difícil de abrazarlo incluso, ¿no? Me encanta que exista el festival porque le da una identidad y los nuclea y les permite tomar más fuerza además también. No, y sumale que no lo mencionaste, pero que también trajeron bandas de Buenos Aires como Mujer Cebra, Sin duda, claro. La verdad que tremenda conecta entre el río de la Plata, ¿no? Es como... Por supuesto. Y les permite también interactuar y viajar y también poder llegar a Argentina con más facilidad, interactuar, algo que todo el tiempo se ha buscado desde la escena musical, ¿no? Poder tirar raíces, generar esa sinergia entre un lado y el otro. Me quiero ir escuchando una canción en vivo y cuando te preguntaba qué canción del repertorio ibas a tocar, me sorprendí con la respuesta. De hecho, alguien escribió por acá y dice que no se vaya sin tocar Macachines, otra canción hermosa también de las últimas publicadas, que próximamente se verá en un formato físico. Por ahora has publicado distintos EPs en formato digital, pero ya hay conversaciones de poder tener una rama de un sello nacional que vaya a nuclear también la carrera de cada uno de ustedes, de los que hemos venido hablando en esta escena de Tacuarembó. Pero vos me decías, voy a hacer una canción nueva para este momento. Entonces, algo que viene a cuento de... Vamos arriba. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, Carlos. Gracias al equipo. ¿Bajo un poquito? Sí, dale. Ahí va. A ver. Efímero, ahora efímero, como corre el tiempo, tic-tac efímero, luces efímeras, pero te creo. Hipnótico, el tic no alcanza a saltar y me moja el paladar, el grito efímero, el ritmo efímero, pero te creo, último secuestro no. El de tu estado de ánimo, no. Tu aliento vas a proteger. En este día y cada día. Esto es efímero, ahora efímero, como corre el tiempo, tic-tac efímero, luces efímeras, pero te creo.
No. Agustín Rodríguez, Niño Gutiérrez. Próximo viernes 12, Punto Rojo Cervecería, es parte de este ciclo que lo viene trayendo, cantando justamente en esa cervecería artesanal. Un placer tenerte, nos reencontramos próximamente. Gracias, Carlos. Nos encontramos mañana también con ustedes, nos escuchamos por aquí por la 97.9, cuando la música vuelva a diluviar. Salud, ya es casi mañana. La tormenta parece detenerse, el diluvio amainó. Mañana será otro día para buscar refugio en las canciones. Desde las 20 horas, la música me llueve. Ya ves.